Doy gracias al Señor una vez más y los saludo desde este lugar, el primer culto del año 2021. Nos embarcamos en una interrogante que no sabemos cómo en realidad será este año. Tampoco sabemos cuántos llegaremos o pasaremos para el año siguiente. Lo importante es que hemos comenzado con el Señor. Eso es lo importante. Sea la vida, dice la Biblia, o sea la muerte, todo es de Cristo. Todo es de Cristo. En esta tarde voy a iniciar una serie de mensajes que tienen que ver todavía con la encarnación del Señor. No hay una doctrina más importante y a la vez, aunque aceptada, más incomprendida que la encarnación del Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No hay una doctrina más aceptada, pero más incomprendida, porque está envuelta en muchas tradiciones. Bien, la palabra del Señor en Primera de Juan 3:5. Un solo versículo y vamos a tener la meditación. Acabamos apenas hace una semana de celebrar la Navidad, la tan ansiada y esperada Navidad, aceptada, celebrada por el mundo religioso y también por el mundo secular. Así que a esta fiesta se unen no solamente los creyentes devotos, sino los creyentes que no son tan devotos. Bien, dice la palabra del Señor. Y sabéis que Él, refiriéndose a Jesucristo, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Una sola expresión de Juan que expresa toda la profundidad y la verdad de este acontecimiento de la encarnación del Verbo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Esta es la introducción a este versículo y a esta grande verdad en que nos está hablando Juan en su primera carta universal. El nacimiento de Jesús primeramente, fue una profecía anticipada. No fue una casualidad, no fue algo que de repente se dio y apareció un personaje con ciertas características de liderazgo y que podía tener algunas pinceladas mesiánicas. No, de ninguna manera. Por siglos, los profetas de Jehová habían estado hablando del nacimiento de Jesús. Tenemos, por ejemplo, a Isaías. Isaías dice en Isaías 9, 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y conformando en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea que no es la obra de hijos aisladamente,
sino es la obra del Dios Trino, conjuntamente en la gran acción misteriosa para muchos del nacimiento del Hijo de Dios. Así que, como podemos ver, siglos antes que él naciera, estaba descrita la forma de su nacimiento y las características que iban a envolver al personaje. Así que la prueba de su existencia nunca ha sido puesta en tela de juicio. Nadie está disputando que Cristo no haya existido. Además de los escritos en la Biblia, los libros históricos del Nuevo Testamento, grandes historiadores a partir de la Biblia, grandes historiadores como el caso de este historiador judío Flavio Josefo, que en sus escritos históricos da testimonio de la existencia de Jesús. Por lo tanto, no podemos negar, no podemos poner en tela de juicio. Los cristianos estamos totalmente convencidos que Él vino al mundo. Ahora, lo que necesitamos saber, ahí está el quid del asunto. Lo que necesitamos saber es el propósito de su encarnación. Eso es lo que se debe dilucidar, llegar a entender por qué vino Cristo al mundo. Juan dice, y nosotros sabemos, y Juan está hablando con el testimonio apostólico, un hombre que desde su juventud fue enrolado en las filas del Señor cuando era un sencillo y humilde pescador y no se apartó hasta que lo vio colgado en la cruz del Calvario, porque como ustedes sabrán, Juan es el único que estuvo con las mujeres mientras crucificaban a Jesús públicamente. Así que dice la palabra del Señor que Él apareció para quitar nuestros pecados. Ese es el primer propósito, que Jesús vino para quitar nuestros pecados. Así que el propósito principal de su encarnación no era que Jesús venía a ser o a ser un gran maestro, no. Él fue un gran maestro sin duda, pero no el propósito que él ha venido para enseñar a la humanidad, no, no ha sido su propósito. Aunque Jesús era el mejor maestro de toda la historia, que sin escribir absolutamente nada, dejó tantos pensamientos que se escribieron en torno a sus grandes y acertadas declaraciones. En Juan 7:46 se cuenta el caso cuando unos alguaciles fueron enviados para detener a Jesús mientras realizaba un ministerio público. Y los alguaciles fueron, pero cuando llegaron donde Jesús estaba disertando su doctrina, ellos se olvidaron el propósito para el cual fueron enviados y se quedaron escuchando atentamente hasta que Jesús terminó su enseñanza y se retiró. Entonces ellos regresaron sin haber detenido a quien le habían enviado, no detener. Y cuando los magistrados les preguntan que por qué no lo han detenido, que por qué no lo han traído, los alguaciles respondieron diciendo, jamás hombre alguno ha hablado como este. Entonces, él verdaderamente era un maestro para escuchar, tenía una doctrina para enseñar, tenía una sabiduría para transmitir y la gente le escuchaba de buena gana.
y se quedaba totalmente admirada porque algunos decían, ¿y de a dónde tiene esta grande sabiduría? Porque sabemos que él es de Nazaret, conocemos a sus padres, a sus hermanos, ¿y de a dónde tiene esta sabiduría? Así que Jesús no vino para ser un buen maestro, aunque llegó a ser un buen maestro, y lo reconocieron los amigos que le escucharon y los enemigos que lo persiguieron. Reconocieron verdaderamente que la doctrina de Jesús era buena, era única, porque él enseñaba con autoridad, no como los escribas, no como los sacerdotes. Él enseñaba con autoridad. Y esta debe ser la característica de todo hombre que quiere hablar de Cristo, de todo hombre que se siente enviado por el Señor, sin salirse de la doctrina en subjetivismos, espiritualismos, sin llegar a una actitud patética de dramatismo. Se puede tener mucha seguridad y ser muy auténtico imitando al maestro. Bien, Jesús tampoco vino para ser o dar un buen ejemplo. Aunque un hombre como Saulo de Tarso, que cuando escuchó por primera vez el movimiento que Jesús había iniciado y que a través de sus discípulos después de su muerte se estaba propagando, él comenzó a odiar a Jesús de verdad y comenzó a perseguirlo, y su intención era exterminarlo. Y sin embargo, un hombre con estas características antagónicas, contrarias a la persona del maestro, llegó a acuñar este pensamiento. En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea que Jesús fue el ejemplo único para que un hombre como Saulo de Tarso, convertido al Evangelio, pueda vivir su experiencia que tuvo camino a Damasco. Aunque Jesús lo era todo, si Jesús hubiera venido para ser un buen maestro o para dar un buen ejemplo, escuchen lo que estoy diciendo, todavía estaríamos yendo al infierno sin esperanza de salvarnos, porque su buena doctrina y su buen ejemplo no habrían nos sacado del pecado en el que la humanidad se encontraba. Así que, ¿por qué vino entonces Jesús? Tenemos la palabra clara y directa: para quitar nuestros pecados. El hombre natural, ¿quién es un hombre natural? Es un hombre que no es religioso, que no cree en Dios, que nunca se convirtió a doctrina alguna, es un hombre natural. Y el hombre natural es un ser pecaminoso. La Biblia lo presenta con una naturaleza depravada. Así es la palabra teológica. No se sienta mal si no escuchó esta palabra. Es una palabra teológica. El estado del hombre después del pecado, su naturaleza quedó depravada. Y el hombre desde aquel entonces ha nacido con una naturaleza pecaminosa que lo condena delante de Dios. Tal vez haya alcanzado buen testimonio delante de los hombres, pero si no ha sido salvado y quitado su pecado,
no tiene una naturaleza redimida y es un pecador delante de Dios. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Y Romanos 3:23, este versículo tan conocido por el mundo evangélico, dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que la condición humana, la condición de todos, sin excepción, es que son pecadores. Y la condenación para todo pecador, dice la palabra, es la muerte. Esa palabra que tanto nos asusta. Esa palabra que ha sobrecogido durante meses y sigue sobrecogiendo durante meses al mundo entero por la amenaza latente de la muerte por el coronavirus. La gente tiene mucho miedo. Y yo no le digo que alguien ame la muerte. No, nosotros los cristianos no amamos la muerte. Nosotros amamos la vida. Y hemos salido precisamente de la muerte porque queremos vivir. Y no solamente vivir de forma transitoria, sino vivir eternamente de acuerdo a las promesas que el Señor nos hizo desde la cruz del Calvario. Así que la condena del pecado es la muerte física, dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez. Si hasta ahí terminara el versículo, no creo que hubiera tanto temor, pero la palabra sigue diciendo, y después de esta muerte, el juicio. O sea que toda persona, después de su muerte, será enjuiciado, y si le corresponde la sanción ser condenado, entonces irá la condenación eterna. No hay otra oportunidad. La muerte espiritual, según Efesios 2:1, es la segunda muerte. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Hay millones y millones de fantasmas, seres muertos, insensibles, incapaz de reaccionar, incapaz de corregirse. Están como cadáveres andantes, sin emociones, sin sensaciones, sin tener relación absolutamente en nada con el Padre de los Espíritus, el Dios de la vida. Entonces, desde ahí nos ha llamado el Señor a los que estábamos muertos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y tercero, dice la Biblia que la condena para el hombre que ha nacido en pecado, la condena es la muerte eterna, o lo que la Biblia llama la muerte segunda. Apocalipsis 20:14-15. Esto es lo que debe asustar a cualquier persona, lo crea o no lo crea. Mi estimado hermano o amigo, quien me puede escuchar y no esté centrado en la palabra de Dios, tal vez la tumba no nos asusta tanto como la condenación eterna de lo que voy a leer. Dice Apocalipsis 20:14-15. Y la muerte, que es un espíritu, y el Hades, que es un lugar, fueron lanzados al lago de fuego. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que todavía nos enfrentamos
no al cementerio que nos acogerá, a una tumba fría y solitaria que nos espera, sino a una condena eterna que puede destruirnos eternamente. Esto horrorizaría a cualquier persona que lee la Biblia, a cualquiera. Sin embargo, no nos horroriza porque Cristo vino, Él vino. Y en la encarnación, esto es lo que estamos celebrando. No que va a venir, Él ya vino, es un hecho histórico, es un hecho comprobado, es un hecho real. Él vino para quitar nuestros pecados. Cuando la Biblia habla de quitar, viene del griego airo, que quiere decir quitar por levantar. Quitar por levantar. Aquí Juan en 1:29, cuando presenta a Jesús después del bautismo, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que levanta el pecado del mundo. Lo levanta, lo quita. No lo pone a un ladito, no lo pone a un costadito, no lo pone cerca de usted, no. Lo levanta, lo quita, usted queda libre y el pecado queda exterminado. Si usted está en Cristo, exterminado para siempre. Así que el Señor quitó los pecados del mundo y lo llevó él mismo. ¿Dónde lo llevó? En la cruz del Calvario. Estoy terminando este mensaje, pero quiero que quede la idea bien clara. Primera de Pedro 2:24 dice: ¿quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Cuando Jesús estaba naciendo, hacía la apertura de esperanza, lo que él traía, la oferta predicada por su evangelio, ofrecida por sus labios. Pero cuando él estuvo en la cruz del Calvario, fue la realización más grande. Dice: para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo desde la cruz entonces nos propició la salud eterna. Así que Cristo no solo quita los pecados del pecador, sino que da su propia justicia al que cree en él. Gloria sea al Señor. Justificados por la fe. Hemos pasado por un juicio. En el momento que usted se convierte, es presentado su caso. Pero Cristo, siendo su abogado y su salvador, Él hace justicia en él para decir: de verdad este hombre es culpable, de verdad esta mujer es pecadora, merece lo que se ha escrito contra esta clase de males. Pero no olviden que yo en la cruz del Calvario he muerto por ella. No lo pueden juzgar dos veces a un reo por la misma cosa. Yo he pagado por lo que esa persona hizo. Y mientras estamos viviendo la justicia de Dios, no hay una ley, no debe haber ninguna ley, ni de los hombres, ni de Dios, que pueda volver a llevarnos a la condenación. Así que somos justificados por Cristo. Para esto vino Jesús. Cuando Él nació, no nació para venir a ser un poblador más. Él nació con el propósito definido, y el propósito es precisamente que nosotros seamos quitados toda condenación de nuestros pecados. Sabemos, dice Juan, y de verdad que todo cristiano debe saberlo. Por eso que la Navidad no se debe celebrar con cánticos que solo están llegando a la mente, que solo están llegando a los labios, que solo traen alegría momentánea de fiestas paganas. Debe llevarnos a una consideración que la visita de Cristo, cuando nació
de María fue para venir y quitar nuestros pecados. Y si no hemos llegado a esta experiencia, entonces podemos decir que para nosotros Cristo todavía no ha nacido. Damos gracias al Señor entonces por esta gran y maravillosa experiencia que Él nos ha dado en la encarnación. Cristo nació, amén, y vino para quitar mis pecados, amén. Soy salvo por la fe, amén. Vivo la justicia de Dios, amén. Esto es la Navidad en el corazón del cristiano y en la familia cristiana. Lo otro son cosas muy simples, muy externas, que no tocan nada. Pero esta verdad nos libera de todo. Gloria al Señor.